La situación es lamentable y por esa razón hoy aquí en el programa La Noche hemos querido dedicar un programa especial para entender qué es lo que está sucediendo y evaluar cuáles son esas estrategias que está ejecutando el Estado colombiano, el gobierno actual, para proteger y para detener esta matanza de líderes sociales. Por esa razón yo los invito a que opinen desde ese momento, utilizando el hashtag numeral La Noche Líderes Sociales y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Usted qué opina de las acciones que ha tomado el gobierno colombiano para proteger a los líderes sociales de las amenazas que enfrentan? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas en el día de hoy, dos expertos que han estudiado, que han investigado esta problemática que preocupa muchísimo a los colombianos en los últimos 2 años. En Bogotá, Colombia, se encuentra María Victoria Llorente, ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes. Bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. El gusto es nuestro, que usted esté con nosotros. También quiero saludar a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación, un saludo para los televidentes y un saludo muy especial para María Victoria, amiga y compañera de estas luchas. Voy a comenzar con María Victoria Llorente. Me gustaría que usted le hiciera un diagnóstico a nuestros televidentes. ¿Quién está asesinando a estos líderes sociales? En los últimos 2 años han sido 311 personas asesinadas en Colombia y en la última semana, y hasta ahora hoy es jueves, ya van 5 asesinados en Colombia. ¿Qué está sucediendo, María Victoria? Bueno, lo primero que quisiera decir es lamentar profundamente lo que está sucediendo alrededor de estos líderes y de sus familias y realmente enviarles un saludo de solidaridad a todas estas personas y a sus familias en este momento. Lo segundo es decir que realmente parte del problema que tenemos y del problema de por qué no se ha podido abordar adecuadamente situación de los líderes sociales y de las amenazas y de los asesinatos contra ellos es que precisamente este problema corresponde a muy diversas dinámicas territoriales y no existe, digamos, una razón única ni un actor único que esté detrás de esta situación, y por eso, digamos, es muy difícil poder dar un diagnóstico preciso a nivel nacional que diga exactamente qué es lo que está sucediendo. Cada territorio tiene una lógica específica y lo que está digamos, y cada uno de estos casos se corresponde sea o con lógicas territoriales de control territorial alrededor de economías criminales y de disputas entre actores armados y irregulares en algunas zonas, pero también en otras tiene que ver con liderazgos y causas que han venido teniendo estas personas, pero entonces no hay una causa específica y ese es parte del problema, que no tenemos claridad sobre cuáles son todas estas causas. De hecho, incluso, y quisiera en este momento también llamar la atención a la Fiscalía, que ha venido haciendo investigaciones y que debería darle un reporte a los colombianos sobre exactamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que han logrado esclarecer de los casos que han venido investigando. Esa es una información que los colombianos hemos venido teniendo a cuentagotas y que no nos permite mirar como con claridad qué es lo que está sucediendo. León Valencia, ¿qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en Colombia? Pues nosotros tenemos como Fundación Paz y Reconciliación un seguimiento a estos asesinatos. Ahí hicimos un corte que para nosotros es muy importante. Después de la firma del acuerdo de paz se han presentado 157 asesinatos de líderes sociales. Este año 46, quiere decir que más o menos cada 3 días hay un asesinato de un líder social. Estos líderes sociales están ubicados en unos territorios que normalmente son los territorios del posconflicto: Cauca, Antioquia, Nariño, Chocó, norte de Santander, son lugares claves de estos asesinatos. Y tenemos que son líderes reclamantes de tierra y defensores de víctimas y digamos gente que reivindica toda esta lucha de la gente contra el despojo, gente que se opone a las economías ilegales y que está en contra, digamos, de
todo este proceso de economías ilegales en los lugares, activistas ligados a la paz y a los derechos humanos y activistas políticos que aspiran a cargos en la región y a búsqueda de activismo político. Nosotros los tenemos clasificados. Por ese hecho nosotros sí decimos que corresponde a unas identidades de esos líderes sociales y que detrás de esto están agentes políticos en las regiones, agentes políticos de la derecha, que están empresarios que están vinculados a negocios ilegales y a estas economías, que hay gente que quiere defender y que también está ligado a economías ilegales y son gente de las bandas criminales y de todos estos sectores. María Victoria, cuando asesinan a un líder social, ¿cuál es el mensaje que está enviando el victimario y qué consecuencias están generando estos asesinatos en esas zonas donde han sido ejecutados? No, pues por supuesto el mensaje es un mensaje de terror. Obviamente eso afecta tremendamente la organización social en los territorios. De hecho, hoy día estaba presentando CODES un informe precisamente enfocado en ese tipo de repercusiones que tienen estas amenazas y este tipo de hechos contra líderes sociales en términos de debilitar a las organizaciones sociales y debilitar las causas de las organizaciones sociales en los territorios. Pero yo quisiera de todas maneras también contestar un poco a algunas de las apreciaciones que hizo mi querido amigo León, que aprovecho también y lo saludo, sobre el trabajo que ellos han venido haciendo desde Paz y Reconciliación. En realidad nosotros también desde aquí, desde Ideas para la Paz, hemos venido haciendo un seguimiento pormenorizado a este tema de los líderes y tenemos, digamos, una visión un poquito más matizada, porque sí encontramos, para empezar, por ejemplo, hay una diversidad muy grande y una variación muy grande en los datos que manejan las distintas organizaciones que están haciéndole seguimiento al problema de líderes. Le voy a dar simplemente los siguientes datos. La Defensoría, ustedes han estado utilizando el dato que presenta la Defensoría desde el 2006 a junio del 2018. El dato que ellos presentan es de 311 homicidios, pero Somos Defensores, que es una organización, digamos, que hace seguimiento al tema precisamente de líderes y de amenazas a líderes, el dato que dan es de 232, pero Indepaz, que también es una ONG enfocada en el tema de paz y de este tipo de liderazgos, dan otra cifra que son 210. Lo que quiero decir con esto es que las diferencias en estas cifras muestran que hay una enorme, digamos, diversidad de interpretaciones sobre lo que es un líder, por un lado, y por eso mismo las interpretaciones sobre por qué los están amenazando o por qué los están asesinando, y no siempre es claro si es en relación con su liderazgo o no. Yo no estoy aquí, digamos, negando si hay o no sistematicidad. Yo creo que es un hecho sistemático e histórico en Colombia. En Colombia tenemos un problema crítico e histórico de asesinato y amenazas contra líderes sociales en el país, y eso lo muestran los datos de memoria histórica. Si uno lo ve desde los años 80 hasta nuestros días, el asunto es que las causalidades hoy en día son muy diversas y tienen que ver con asuntos absolutamente territoriales, y muy focalizados. No puede uno hablar ni que todos los actores son el mismo, ni que las causalidades son las mismas. León Valencia, en cuanto a esa pregunta que siempre ronda la preocupación que genera en Colombia el asesinato de líderes sociales, ¿usted cree que esto es un acto sistemático o son hechos aislados? ¿Cómo puede usted hacer un diagnóstico de lo que realmente está sucediendo en términos de lo que le preocupa a muchos, que es la forma como cada día asesinan más y más líderes sociales? Muchas veces dicen que estas muertes se dan por causas diferentes a las actividades que ellos como líderes ejecutan.
A mí no me queda ninguna duda de que es una acción sistemática en el país, que no la comete un solo actor. Ya no existe, digamos, una fuerza nacional que esté planificando la muerte de toda esta gente. Lo que existe es una dispersión de fuerzas y de sicarios al servicio de políticos, de sectores empresariales, para defender sus intereses de tierra, sus negocios ilegales o también sus estructuras de poder y política local. Es una disputa por el poder local, es una disputa por la tierra, es una disputa por las rentas, es una disputa económica, social, y hay unos intereses muy torcidos realmente haciendo eso, con una complicidad estatal, porque es que la complicidad estatal está ¿en qué? En esas aseveraciones. Cuando dicen, no, eso es un lío de faldas, lo que está cubriendo el Estado y altos funcionarios públicos es a esos que hacen estos crímenes y que están detrás y que tienen intereses para hacerlos, y claro, les echan una bendición con eso. Cuando dicen, no, esos son líos faltas, son líos particulares. Claro que que hay cosas de algunos líderes sociales que obedecerán en una cosa residual, algunos poquitos de ellos morirán por problemas personales, pero eso es una minoría dentro de un mar de gente que está muriendo fundamentalmente por causas políticas y sociales. Ahí está la sistematicidad, en el perfil de las víctimas, en la condición de las víctimas. Y claro, tenemos cifras distintas, pero sobre porque tenemos medidas distintas de tiempo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo habla de 311. Porque hace la partición de 2016 hasta 2018, 2 años y medio. Nosotros, pues para atrás tenemos cifras también impresionantes de para atrás de la historia, pero preferimos hacer un corte. Firma del acuerdo de paz, firma definitiva del acuerdo de paz, esa a finales de 2016, principios de 2017, hasta hoy, año y medio. Y si vemos, coinciden mucho las cifras nuestras, que son 157 desde la firma hasta hoy, con las de la Defensoría, que tiene un año más atrás de lo que nosotros tenemos. Pero en general, las cifras coinciden. Y también los perfiles de las víctimas. Yo veo que todo el mundo dice, bueno, son reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos, luchadores por la paz, digamos, actores políticos, líderes políticos locales que aspiran, digamos, a presentar una política distinta. Tienen ese perfil de gente que está comprometida con cambios en el país. Y hay una realidad, es que ya empiezan a tener una militancia concreta política porque, digamos, por la misma actividad y los cambios del país. Ahora hay un actor político muy importante que se llama, digamos, estas fuerzas en cabeza de Petro y en cabeza del Partido Verde, que lograron una victoria, digamos, impresionante electoral. No ganaron las elecciones, pero obtuvieron una votación enorme. Ahora empiezan contra esa gente. Es que lo de Ana María Cortés a mí me parece muy grave. Hoy tenemos un asesinato de una líder política en el municipio de Cáceres, y el líder político de esa agrupación, Petro, señala y dice que es un comandante local de la policía. Y claro, esto hay que pararlo, porque esto significa volver a viejos tiempos de masacres de partidos políticos. Pero León, le pregunto sobre eso a María Victoria Llorente. ¿Usted qué opina de esa afirmación que hace León Valencia? ¿Usted cree que en este momento uno podría llegar a afirmar que estos líderes sociales los están asesinando por algún tipo de filiación política o tiene alguna relación inclusive con estas fuerzas políticas que menciona León? Pues es una posibilidad, porque ya van 3 que han estado asociados, a la campaña, que estuvieron asociados a la campaña de Petro. Realmente lo que yo creo que es importante es que las investigaciones tienen que salir y tienen que dar resultados. ¿Cómo es posible que sabemos hoy en día que la Fiscalía ha logrado esclarecer
más o menos dicen ellos que han aumentado la tasa de esclarecimiento de los casos de homicidios contra líderes y no tenemos los colombianos una información cierta sobre qué es lo que están diciendo esas investigaciones, no informaciones anecdóticas ni que nos hablen de líos de faldas, sino que nos digan de manera concreta, bueno, los casos que se han ido esclareciendo a través de métodos científicos de investigación judicial, ¿qué es lo que nos pueden decir a los colombianos de este problema? Si no, vamos a seguir en estas aseveraciones que pueden ser o no pueden ser. La realidad es que han habido unos líderes en los últimos días, unos líderes que estaban asociados a la campaña de Petro que fueron asesinados, y los colombianos necesitamos y exigimos saber qué fue lo que pasó ahí, y no somos realmente las organizaciones, nosotros hacemos investigaciones de contexto y podemos dar unos indicios y contextualizar unos hechos, pero nosotros no somos los llamados a juzgar y a decir exactamente qué es lo que está sucediendo en estos casos en particular. Quisiera solamente, si me permite, sí quiero aclarar un poco algo que dijo León, porque cuando yo hablé de las cifras, no estaba hablando de cifras que tengan una temporalidad distinta. Las cifras que yo estaba presentando son cifras de distintas organizaciones en la misma temporalidad, y el punto lo quiero hacer para decir que las distintas organizaciones tienen distintas, nada más en eso, en cómo hacemos el cálculo de qué es lo que está pasando alrededor de estos líderes, nos dan cifras distintas porque incluso en eso no tenemos, digamos, un acuerdo sobre la condición de líder social. Permítame, antes de cerrar ese primer bloque, quiero integrar a Salud Hernández Mora, nos acompaña hasta ahora, reconocida periodista, analista política, corresponsal del diario El Mundo de España y cronista del diario El Tiempo. Salud Hernández, bienvenida al programa La Noche, y también quiero conocer su opinión porque usted ha sido una periodista que ha recorrido estos territorios en Colombia, las zonas donde existió con mayor intensidad el conflicto armado en Colombia, unas zonas donde también en este momento los líderes sociales han sido víctimas de unos ataques, inclusive, como lo dice la Defensoría del Pueblo, que es la cifra base que hemos tomado el día de hoy, desde enero del año 2016 hasta el 30 de junio del año 2018, han sido asesinados 311 líderes. ¿Cómo analiza usted esta situación, Salud? ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia para que estén asesinando a tantos líderes sociales? Yo estoy de acuerdo con la directora de Ideas para la Paz, que son unas causas múltiples, por eso es tan difícil atacar el problema, y además estamos hablando de regiones en el país, de zonas donde el Estado es muy precario y es muy difícil brindarles protección a todos esos líderes sociales. Y además la importancia de matar a un líder social es que son poblaciones con un nivel educativo muy bajo, y entonces no es fácil encontrar personas que ejerzan ese liderazgo, y una vez que te quitas de en medio a un líder te quitas una voz importantísima y seguramente ganas más poder. A eso yo le juntaría todos esos problemas que unos son porque no quieren que sigan devastando la naturaleza con la minería ilegal, y los mata cualquier grupo. Unas veces puede ser el ELN, otras veces puede ser el Clan del Golfo, y que sea otras veces porque están a favor de los planes de sustitución de cultivos y los grupos ilegales no quieren, y entonces también les pueden matar. Hay muchísimos motivos, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un momento de posconflicto muy complicado, porque el gobierno nunca previó que cuando las FARC se retiraran iban a entrar otros grupos. Y lo más complicado para la gente es cuando no manda uno, sino que mandan muchos. Y en este mar revuelto, en donde hay una zona que dejaron las FARC y la quieren ocupar el ELN, el EPL, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, pues los líderes están en una situación todavía muchísimo más peligrosa y corren más riesgo que lo que habitualmente ocurre en esas regiones donde impera la ley del silencio, y ellos precisamente la rompen. Salud, ¿usted cree que en los asesinatos que han sido ejecutados contra líderes sociales también median razones políticas? ¿Tiene que ver con su postura política? Incluso referenciaba León Valencia los últimos casos de personas que hacían parte de la campaña de Gustavo Petro y el mismo candidato en las últimas horas, o bueno, el entonces candidato, futuro senador,
hizo esta denuncia a nivel público. ¿Usted cree que también median esas razones? ¿Puede ser una forma de explicar lo que está sucediendo en este momento? Puede haber también razones políticas en algún momento porque también han amenazado y han atacado a líderes del centro democrático, es decir, también de la derecha, en regiones donde el que impera es el ELN. Entonces tampoco me extrañaría que hubiera algunos casos esporádicos en donde ataquen a alguien por sus ideas políticas, pero yo me creo más que son por razones en el fondo que subyacen razones económicas y son intereses de otra índole. Que puede haber casos, no lo dudo. Ya digo, también los hay del Centro Democrático, ahora puede haberlos también, y siempre los ha habido, contra líderes de izquierda. Pero yo creo que imperan más las razones, los intereses económicos que hay detrás y que son muy diversos y ya digo, y son muchos los actores. Lo que sí también creo es que la Fiscalía está en mora de dar una explicación clara para que podamos tener una radiografía más ajustada del problema. Pero ya digo, yo he estado en zonas donde matan a los líderes porque se han opuesto, por ejemplo, a la minería ilegal y los mata el grupo armado en ese momento ilegal que es el que controla la zona. Es decir, hay muchísimas motivaciones y también la corrupción. No nos olvidemos que hay políticos que cuando hay un líder social que le está denunciando sus actos de corrupción también lo manda a matar. Y como digo, y en ese juego tan complicado en donde hay zonas en disputa por muchos grupos armados, es más fácil para la gente que tiene intereses echarle encima a un grupo a otro y quitarse a un líder social y quitárselo de encima, si es molesto. Vamos a marcar una primera pausa comerciales desde tres ángulos opuestos. Estamos analizando este fenómeno, esa preocupación que existe en Colombia, la masacre, como muchos la han calificado, de líderes sociales. Diferentes sectores aseguran que es un hecho sistemático. Lo cierto es que ya van 311 personas asesinadas en los últimos 2 años. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos con este análisis, con este debate, hoy aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.